Shalom familia, esta semana estamos estudiando dos porciones de Harpe Fukutai. Y como toda la semana vamos a estar estudiando en esta cápsula un par de mandamientos y ya mis compañeros van a estar abundando sobre los otros mandamientos. En esta porción nos va a tocar los mandamientos del 330 al 333. Eh, tiene que ver con las leyes de lo que es el jubileo. El mandamiento 330 nos habla que hay que contar para ti 7 sábados de años, 7 años, 7 veces. O sea que tiene que haber un conteo. La pregunta sería, cuando nosotros estamos hablando de cosas que tienen que ver con legalidad bíblica, esto especialmente tiene que ver con lo que es el Sanhedrin o el Beidín, tenemos que considerar que esto se llevaba a cabo en el templo, porque el Gran Sanedrín obviamente se reunía en el templo y era los que tomaban decisiones. Ellos eran responsables no solamente de establecer los calendarios, sino que también eran responsables de llevar la cuenta de lo que era el Omer y también la cuenta de lo que son los jubileos. Entonces ellos tenían que contar 7 sábados de años, entiéndase que no son sábados, sino que son años, 7 años, 7 veces. Entonces, cuando nosotros encontramos la palabra en este lugar, vamos a encontrar Shabbat. Ellos entendían el Shabbat no simplemente se componía de 7 días, sino que también se podía componer de 7 meses, se podía componer de 7 años, se podía componer de 7 semanas. Entonces, ellos tenían que contar hasta llegar al año 49, que es el año que antecede el año jubileo, que sería el año 50. Entonces, las distintas leyes son estas. Había que contar, mandamiento 330 en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 8. Tenían que contar ellos, como dice aquí en la esencia, el tiempo que el jubileo está en vigor, el gran Beis-Din, el Sanedrín está obligado a contar año tras año y ciclos de 7 años por 7 hasta el año 50, que proclamarían como el año de jubileo. Mandamiento 331 dice, toda la tierra, en Yom Kippur tocarás el shofar en toda la tierra, Levítico 25:9. O sea que aparte de ellos contar en el año 50, en el año 49, al llegar a Yom Kippur, ellos tenían que contar en Tishri, empezando el año 50, que era el año de jubileo, el shofar por toda la tierra de Israel. También vamos a ver el mandamiento 332 que dice que tenían que santificar el año 50, Levítico 25:10. Dice, es un mandamiento santificar el año 50 que se llama el año de Yovel. Entonces, habían dos tipos de ciclos. Estaba un ciclo de 7 que se llama el año de Shemitah, que tenían que dejar descansar la tierra, y también estaba el año de Yovel, que se juntaba con el año Shemitah y tenía que haber un descanso, pero también se daba libertad a lo que eran las personas que habían incurrido se habían vendido a sí mismos. Entonces, o las tierras que habían vendido para pagar préstamos. Algo que nosotros debemos considerar cuando estamos estudiando, especialmente la Biblia, es que ellos eran una nación agrícola. Israel se dedicaba a lo que era la agricultura y todo el antiguo Medio Oriente. Entonces, para ellos obtener algunos tipos de préstamos y cosas así, todo era basado en la tierra. Por ejemplo, dice, en las sociedades agrarias del pasado, prácticamente todo el endeudamiento estaba asociado a la tierra. Se pedía prestado para conseguir semillas, áperos o animales de trabajo para sufragar los gastos de contratación de jornaleros. O sea que en el antiguo Medio Oriente todo esto ellos lo hacían basado en lo que eran préstamos. Cuando ellos terminaban de cosechar, entonces ellos devolvían a la persona que le habían pedido prestado. Dice, el préstamo debía devolverse después de la cosecha. Si la cosecha fracasaba o si el prestatario por cualquier otra razón se ve incapaz de pagar su deuda, el siguiente paso era hipotecar o vender la tierra. Pero recuerde que en Israel no se puede vender la tierra. Entonces, había un proceso que se hacía que realmente lo que se vendía eran las cosechas que se podían obtener por X cantidad de tiempo. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Dice, el 7, ok. Y como consecuencia, quien ya no tenía tierra que pignorear o vender, a menudo se veía obligado a contratar a sí mismo o a sus hijos para saldar la deuda. Entonces, si una persona no tenía tierra ya, tenía que venderse a sí mismo como siervo
para para que otra persona pudiera hacer trabajo para otra persona y así saldar su deuda. Ahora, esto es bien importante porque cuando nosotros consideramos el aspecto agricultural, entonces podemos entender un poquito más por qué una persona, por ejemplo, tenía que prestar sin intereses dentro del pueblo de Israel. También podemos entender, si estudiamos las leyes que tienen que ver con una persona que se vendía a sí mismo en Israel versus las leyes en el antiguo Medio Oriente, que hay una gran diferencia. La forma como Dios le indica al pueblo de Israel que debe tratar a un israelita que no puede pagar una deuda y se vende a sí mismo versus la forma en cómo trataban a los esclavos en el antiguo Medio Oriente. De hecho, la Biblia nunca le llama a una persona que se vende a sí mismo esclavo, sino que le llama un siervo. La persona se convierte en un siervo. La forma en cómo sus hermanos, los israelitas, o esa persona a quien va a servir, tiene que tratar a esa otra persona con dignidad. Tiene que darle los días de reposo, los Shabbat. Tiene que darle las festividades libres. Tiene que cumplir con varios requisitos para asegurarse que esa persona es tratada de una forma correcta, con dignidad y con honor, versus en el antiguo Medio Oriente que los forzaban a hacer trabajo sin darle ningún tipo de reposo ni descanso. Esos son parte de las leyes que van dentro de eso. Entonces vamos a leer ahora los versículos del versículo 8 al versículo 11, que dice de esta forma. Dice, contarás también 7 semanas, ya hablamos de que eso tenía que hacerlo el Sanedrín, para ti 7 veces 7 años. Algo que es bien importante que nosotros consideremos aquí es los Shabbat, el lenguaje que está utilizando basado en el libro de Levítico. Algo que interesante que debemos considerar es a quién se le está hablando, quién es la audiencia. En este caso, por ejemplo, el que está hablando es el libro Levítico, que va a utilizar un lenguaje un poquito más de una alta sociedad, de unas personas que tienen más educación en la forma en cómo ellos hablan. Recuerde que la mayoría del vocabulario que va a utilizar el libro Levítico tiene que ver con el vocabulario o el lenguaje sacerdotal. Y cuando está utilizando lo que es la palabra Shabbat, puede usarse para determinar un tiempo compuesto de 7. O sea que no solamente es una semana, sino que puede ser 7 años, puede ser 7 meses o puede ser 7 días. Una semana vendría siendo un Shabbat. En cambio, 7 semanas serían 7 Shabbat o 49 días, que ahí es donde hay un gran problema cuando estamos estudiando lo que es el conteo del Homer, porque dice que iba a contar 7 Shabbat hasta el día 49 y a veces las personas empiezan pensando que se va a contar desde el Shabbat semanal versus lo que está utilizando el vocabulario sacerdotal, que es muy diferente. Dice, el día siguiente se refiere pasando la séptima semana en lo que es el día 50 o pasando lo que sería el año 49, que entonces vendría entrando lo que es el año 50 y el año de jubileo. Había una forma específica en cómo se hacía en el templo y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo se hacía en el templo, porque recuerde que esto cae bajo la jurisdicción de lo que es el templo. Tenía que haber una forma en cómo se hacía específicamente dentro del templo. Ok, vamos acá. Dice, el año de jubileo o el año jubilar, cuerno de carnero. Este sustantivo se refiere al año de jubileo que comenzaba con el sonido de un cuerno del carnero. Según las estipulaciones de la ley, cada séptimo año era un año de descanso para la tierra. Levítico 25:4 dice, pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña. O sea que cada 7 años había un reposo para la tierra. Nadie podía sembrar ese año, ni podía cosechar y guardar en graneros. Una persona sí podía vivir de la tierra, podía colectar para comer ese día, pero no podía guardar como en los otros años. Entonces, ese es lo que se hacía cada 7 años y cada 49 años en el día de la expiación, o sea, en el Yom Kippur, el pueblo de Israel debía proclamar el jubileo que tendría lugar durante el año 50. Levítico 25:8 al 10, que ya leímos. Entonces, al comienzo del año de jubileo se borrarían todas las deudas. Esto es lo que pasaba en ese momento. Cuando llegaba el año 49,
y en el día de Yom Kippur se sonaba entrando el año 50 se sonaba el cuerno, entonces todas las deudas eran eliminadas, eran borradas. Si durante los años transcurridos desde el último jubileo una familia había perdido sus tierras, estas serían devueltas, o sea que se perdonaban las deudas y las tierras volvían a sus dueños originales. También si había habido una caída total en la pobreza que hiciera que un israelita se vendiera a sí mismo o su familia a la servidumbre, el jubileo sería la ocasión de su libertad. Levítico 25:29 dice, si un hombre vende una casa de vivienda en una ciudad amurallada, su derecho a redimirle es válido hasta que se cumpla un año de su venta. Su derecho de redención durante todo un año, pero si no se la redime el espacio de un año, la casa está en la ciudad amurallada. Ok, está hablando de las leyes que se hace, cuando se redime y cuando no. Levítico 25:11 al 12 ordena que como en el año sabático la tierra quede en barbecho, o sea que como el año jubileo obviamente va a caer en un año séptimo, en el séptimo año, pues también la tierra tiene que darse descanso y también tiene que haber el año jubileo al año 50. Dice, a los israelitas y llevados se les permitía recoger el producto espontáneo del campo para sus necesidades inmediatas, pero no podían guardarlo en lo que son almacenes. La reversión de la propiedad de la tierra está a disposición, figura en Levítico 23:13 al 34. La ley mosaica promulgó que la tierra prometida debe dividirse por sorteo en partes iguales entre los israelitas y que la parcela que de este modo entrará en posesión de cada familia debía ser absolutamente inalienable y seguir siendo para siempre propiedad de los descendientes del poseedor original. O sea que la tierra no se podía vender. La tierra le pertenece a Dios. Dios le dio al pueblo de Israel, podemos decir, el derecho de estar en la tierra para siempre, pero la tierra no se puede vender. O sea que la tierra siempre, aunque se vendiera por cosechas, tenía que siempre devolverse la tierra al dueño original. Véase, ok. Por lo tanto, cuando un propietario acuciado por la pobreza tenía que deshacerse de un campo, nadie podía comprárselo por un periodo más largo que hasta el momento del siguiente jubileo, cuando volvía al poseedor original o a su familia. Por lo tanto, la venta propiamente dicha no era de la tierra, sino del producto de tantos años. Esto es bien importante, porque una persona que compraba la tierra, obviamente lo que estaba comprando eran los productos por año. Por ejemplo, si una persona vendía no podía pagar y estaba en el año 38, vamos a decir, faltaba poco, entonces la cantidad de cosechas iba a ser menor que si empezaba a venderlo en el segundo año antes de llegar al año 50. Entonces, se vendía por lo que eran los distintos productos. Dice, y el precio se fijaba según el número de años hasta el siguiente jubileo para evitar que se cometiera alguna injusticia con aquellos que se veían obligados por la circunstancia a desprenderse temporalmente de sus tierras. Antes del año jubilar, el propietario original podía recuperar su campo si sus propias circunstancias mejoraban. O sea que una persona dentro del periodo podía recuperar su propiedad, o inclusive la persona en sí mismo podía salir en libertad bajo dos circunstancias: si la persona conseguía el dinero para salir libre, o si venía una persona que era un pariente más cercano y podía redimirlo, un goel, podía redimirlo pagando el mismo precio que había sido acordado. Podía redimirlo por él pagando de acuerdo con el mismo precio que reguló la compra, o sea que una persona podía ser redimida. Dice, esta ley tampoco se aplicaba en una casa situada, o sea que está hablando de lo que son las leyes de la casa. Una casa que estaba dentro de una muralla no se podía vender, pero una persona solamente tenía derecho hasta un año para poderla redimir. Después del año, la propiedad dentro de una ciudad amurallada no se podía redimir después de ese año. La Biblia no dice nada sobre la manera de celebrar el jubileo. En ninguna parte usted va a encontrar exactamente cómo se hacía, pero sí podemos encontrar cuando estudiamos las leyes del templo, cómo en el templo lo hacían. Por ejemplo, la Biblia dice que hay que tocar trompeta en toda la tierra. ¿Cómo lo hacían? No nos dice exactamente. Cuando nosotros estudiamos la Mishnah, nos habla de cómo es que ellos
llevaban este mandamiento a cabo, cómo ellos caminaban en este mandamiento y lo guardaban. Y era de esta forma, excepto que debe proclamarse con el toque de una trompeta. Como en muchos otros casos, el legislador deja en manos a los ancianos de Israel, o sea, al Beit Din, la aplicación práctica de esta ley y las disposiciones necesarias complicadas relacionadas con ella. Ahora bien, la tradición nos dice que las trompetas usadas en esta ocasión, como las de la fiesta de las trompetas o Año Nuevo, eran de cuerno de carnero rectas y tenían la boquilla cubierta de oro. Mishnah Rosh Hashanah. Maimónides Yobel, que cada israelita tocaba 9 veces, de modo que la trompeta literalmente sonaba por toda la tierra. O sea que ellos primero lo tocaban, el Beit Din lo tocaba en lo que era el Beit Din, y luego era proclamado, todo israelita proclamaba utilizando esto alrededor de toda la tierra de Israel. Así cumplían el mandamiento. Levítico 25:9 dice: entonces tocará fuertemente el cuerno del carnero el 10º día del séptimo mes, en el día de la expiación, tocaréis el cuerno por toda la tierra. Y que desde la fiesta de las trompetas o año nuevo, es decir, Tishri 1, la trompeta sonaba por toda la tierra. Hasta el día de expiación, los esclavos no eran manumitidos para volver a su casa, ni eran utilizados o no eran permitidos volver a sus casas, ni eran utilizados por sus amos, sino que comían, bebían y se regocijaban y llegaban guirnaldas en la cabeza. Y cuando llegaba el día de expiación, los jueces tocaban la trompeta. Esto es bien importante. Hay una forma en cómo se hacía. Hay algo legal en cómo se hacía. No simplemente una persona se levantaba y decía: es el año de jubileo, ya vamos a irnos a nuestras casas. No. Tenía que pasar por un procedimiento legal a través de los jueces establecidos dentro del espacio donde ellos podían llevar estos tipos de ceremonias, y luego entonces todo el mundo se acataba la orden y hacía lo que tenían que hacer. Los esclavos eran manumitidos para volver a sus casas y los campos quedaban libres. Leyes de Rosh Hashanah y Maimónides Yobel. O sea que había una forma en cómo todo esto se hacía. Ahora, otra cosa que es bien importante que debemos considerar son las distintas formas de palabras de liberación o una persona que queda libre de esclavitud que utiliza en la Biblia. Espero que esto sea de bendición y que podamos comprender un poquito más la ley de jubileo y podamos conectarlo no solamente con lo que es el campo y la tierra, sino también con lo que vino a ser el Mesías, que vino a darnos libertad. Cuando nosotros estudiamos la Biblia a través de lo que es las distintas palabras, nos vamos a dar cuenta que el Mesías vino a hacer una obra específica, a librarnos de aquello que el mismo templo no podía liberarnos, librarnos de la muerte para que nosotros tengamos libertad de lo que es la muerte y pasemos a lo que es la vida que Dios ofrece, la vida eterna, a través de la muerte de un justo, el Mesías. Espero que esto sea de bendición, y para cualquier información puedes ir siempre a lo que son las páginas de tesorosdeltemplo.com, donde puedes buscar más información y también utilizando lo que es la metodología de estudio para todas las enseñanzas. Shalom.